Era una mañana común para Isabel, dueña de una de las tiendas más exclusivas de la ciudad, dedicada a un público de lujo. El día prometía ser como cualquier otro, lleno de clientes exigentes acostumbrados a la exclusividad. Sin embargo, al abrir las puertas de la tienda, algo inusual la sorprendió. Un hombre alto y robusto, vestido de manera sencilla y con una caja en las manos, estaba parado frente a la entrada. Parecía perdido. Isabel frunció el ceño, intrigada. ¿Puedo ayudarte?, preguntó con el tono firme que solía usar con los clientes adinerados. El hombre, claramente fuera de lugar en ese entorno, sonrió tímidamente. Lo siento, creo que me equivoqué de dirección, dijo con una voz grave pero amable. Isabel lo observó por un momento, sin saber si debía ofrecerle ayuda o despedirlo rápidamente. Sin embargo, algo en la mirada del hombre la hizo dudar. Justo cuando iba a responder, dio un paso hacia atrás, y en un descuido, tropezó con una mesa pequeña. El movimiento hizo que su taza de café se volcara, derramando el líquido caliente sobre su ropa. Sorprendida y molesta consigo misma, Isabel intentó reaccionar, pero fue demasiado tarde. El hombre dejó la caja y, en un acto rápido, se acercó para ayudarla. «¡Cuidado!», exclamó mientras trataba de evitar que más café cayera al suelo. Isabel intentó hablar, pero el susto y el café la hicieron atragantarse. Entre risas nerviosas, el hombre le dio unas suaves palmadas en la espalda. «Tranquila, estás bien», dijo con una sonrisa que mezclaba preocupación y diversión. Después de unos segundos, Isabel logró recobrar la compostura. «Esto definitivamente no estaba en mis planes hoy», dijo mientras se secaba el vestido. El hombre rió suavemente. «Bueno, parece que mis entregas tampoco», respondió, señalando la caja olvidada a sus pies. Lo que comenzó como un encuentro accidentado pronto se convirtió en algo más, algo que Isabel no había anticipado, pero que dejaría una huella profunda. Isabel, aún un poco aturdida por el incidente con el café, decidió tomarse un momento para recomponerse. Mientras secaba su ropa, no podía evitar mirar de reojo al hombre que la había ayudado. Había algo en su actitud sencilla, en su sonrisa honesta, que la descolocaba. «Gracias por tu ayuda, y disculpa el desastre», dijo finalmente, rompiendo el incómodo silencio. El hombre, cuyo nombre pronto descubriría que era Miguel, asintió con una sonrisa cálida. «No tienes que disculparte, fue un accidente», respondió con naturalidad. Miguel, que trabajaba como camionero entregando productos a diversas tiendas de la ciudad, había hecho una parada equivocada. Su ruta no incluía la tienda de Isabel, pero algo en ese error parecía casi deliberado, como si el destino hubiera jugado una carta inesperada. «Creo que la caja es para la tienda de al lado», dijo él, señalando la etiqueta de la caja con una dirección cercana. Isabel asintió, pero aún había una sensación de curiosidad que la impulsaba a seguir conversando. «¿Siempre trabajas en esta zona?», preguntó Isabel, sorprendida por su propia iniciativa de mantener la charla. No era común que ella se interesara tanto por un desconocido, mucho menos por alguien tan diferente a su círculo habitual. «A veces», respondió Miguel. «Llevo productos a varias tiendas, pero esta zona de lujo no es mi habitual». Su respuesta fue directa, pero sus ojos la miraban con una mezcla de admiración y respeto, algo que no pasaba desapercibido para Isabel. De repente, una de las clientas más fieles de Isabel entró en la tienda, interrumpiendo la conversación. Era una mujer de la alta sociedad, siempre exigente y poco paciente. Isabel, acostumbrada a tratar con ella, sonrió profesionalmente. «Disculpa, debo atender a mi clienta», dijo a Miguel. Pero antes de que pudiera irse, él le ofreció su mano. «Fue un placer conocerte. Si alguna vez necesitas algo, ya sabes dónde encontrarme», dijo, con una leve inclinación de cabeza. Isabel estrechó su mano, sintiendo una inesperada conexión. Mientras Miguel se marchaba y ella volvía a su rutina, Isabel no pudo dejar de pensar en lo extraño que había sido todo. Un encuentro fortuito, una conversación sencilla, pero algo en él había dejado una impresión en su corazón, una sensación que no podría ignorar tan fácilmente. Isabel trató de concentrarse en su trabajo, pero su mente seguía divagando hacia el encuentro con Miguel. Algo en él le resultaba intrigante, como si su vida común de camionero escondiera algo más profundo. Mientras atendía a sus clientes ricos, su mente volvía una y otra vez a la escena de la mañana. Era ridículo, se dijo a sí misma, no era alguien que se distrajera fácilmente. Sin embargo, la sencillez de Miguel parecía haber dejado una marca. Pasaron los días, y aunque Isabel intentaba seguir con su vida, el recuerdo de Miguel no desaparecía. Había algo en su mirada, en la forma en que la había ayudado sin esperar nada a cambio, que la conmovía.
Se sorprendió a sí misma buscando excusas para salir de la tienda y observar la calle, esperando verlo pasar. Pero Miguel no volvió, al menos no en esos primeros días. Isabel, acostumbrada a tener el control sobre todo, sintió una leve frustración. ¿Por qué un simple camionero tenía tanto poder sobre sus pensamientos? Una tarde, mientras cerraba la tienda, Isabel se sorprendió al encontrar una pequeña nota debajo de la puerta. La nota, escrita a mano, decía simplemente: «Espero que estés bien. Miguel». No había más palabras, pero la breve línea hizo que el corazón de Isabel latiera con fuerza. ¿Cómo había sabido dónde dejar la nota? ¿Había estado vigilando la tienda? La sorpresa inicial se convirtió en una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Quizás el destino estaba jugando a su favor, pensó. Isabel guardó la nota en su bolso y decidió no pensar demasiado en ello. Pero la realidad era que el gesto había tocado algo dentro de ella. La vida entre la alta sociedad a veces podía ser vacía, llena de superficialidad y pretensiones. Miguel, en cambio, le había mostrado una amabilidad genuina, algo que no experimentaba con frecuencia. La idea de verlo de nuevo comenzó a crecer en su mente, aunque todavía no lo admitía abiertamente. Esa noche, mientras intentaba dormir, no pudo evitar soñar con el misterioso camionero. En su sueño, Miguel aparecía una vez más con su sonrisa cálida, y ella se veía a sí misma, por primera vez, disfrutando de la vida sin la presión del lujo y las expectativas. «No podía dejar de pensar en ti», confesó Isabel, sintiendo una mezcla de nerviosismo y alivio por finalmente decirlo. Miguel parpadeó, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Había algo en su actitud tranquila que la hacía sentir más cómoda de lo que hubiera serio, dijo con una risa nerviosa. Isabel asintió, intentando mantener la compostura. «Ado. No puedo». El sueño la dejó inquieta y al despertar, Isabel supo que tenía que hacer algo. No podía ignorar lo que sentía. Días después, Isabel decidió actuar. Aunque no estaba segura de cómo, sentía que debía encontrar a Miguel. Sabía que era camionero, y eso le daba una pista sobre dónde buscarlo. Decidió caminar por el barrio industrial de la ciudad, donde las entregas y los conductores solían reunirse. Aunque no era un lugar que frecuentara, sentía una extraña determinación de ver a Miguel de nuevo. Mientras caminaba, las miradas curiosas de los trabajadores la hicieron sentir fuera de lugar, pero ella no se detuvo. Después de un rato, lo vio. Miguel estaba estacionando su camión en una pequeña área de descanso. Al principio, él no la vio, concentrado en su trabajo, pero Isabel no pudo evitar sonreír al verlo en su ambiente. Con paso decidido, se acercó. «Miguel», dijo suavemente. Él levantó la cabeza sorprendido, sus ojos se iluminaron al reconocerla. «Isabel, ¿qué haces aquí?», preguntó, claramente sorprendido pero también visiblemente contento de verla. «Explicar por qué, pero hay algo en ti que me intriga», continuó Isabel, sintiéndose más vulnerable de lo que había estado en mucho tiempo. Miguel sonrió, sin intentar ocultar su sorpresa. «No pensé que volverías a buscarme», admitió. Isabel rió suavemente. «Yo tampoco lo pensé, pero aquí estoy», dijo. Los dos se quedaron en silencio por un momento, pero esta vez no fue incómodo. Era un silencio lleno de entendimiento, como si ambos supieran que algo importante estaba comenzando entre ellos. Isabel se quedó un rato con él, conversando sobre la vida, las diferencias entre sus mundos y los pequeños placeres que ambos apreciaban. Para su sorpresa, descubrió que Miguel era más que un simple camionero. Tenía una visión de la vida sencilla pero llena de sabiduría, algo que Isabel no esperaba encontrar en alguien como él. Y cuanto más hablaban, más sentía que este hombre podría cambiar su vida para siempre. Con el tiempo, Isabel y Miguel comenzaron a verse con más frecuencia, aunque siempre en secreto. Isabel no quería que sus amigos o clientes de la alta sociedad supieran que estaba saliendo con un camionero. Temía el juicio y las miradas críticas, pero al mismo tiempo, estar con Miguel le traía una felicidad que no había sentido en mucho tiempo. Se sentía libre, capaz de ser ella misma sin las máscaras que la sociedad le exigía. Una tarde, decidieron encontrarse en un pequeño café en las afueras de la ciudad, lejos de los ojos curiosos de quienes la conocían. Estaban disfrutando de un café cuando, de repente, Isabel comenzó a atragantarse con un sorbo. Miguel, al verla en apuros, se apresuró a ayudarla, pero la escena no pasó desapercibida. Justo en ese momento, una de las clientas más influyentes de su tienda entró al café. Isabel, aún recuperándose del susto, la vio con horror. La mujer la miró con una mezcla de sorpresa y disgusto, sin decir una palabra, pero el mensaje era claro. Isabel sintió que todo su mundo comenzaba a desmoronarse.
¿Qué pasaría si esa mujer comenzaba a esparcir rumores? Sabía que su reputación estaba en juego, y la presión de mantener una imagen impecable se apoderó de ella. Sin embargo, al mirar a Miguel, quien la miraba con preocupación genuina, se dio cuenta de lo que realmente importaba. Por primera vez, Isabel se dio cuenta de que tendría que elegir entre el amor que sentía por Miguel y el mundo superficial en el que había vivido hasta entonces. Isabel pasó los días siguientes en un estado de confusión. El encuentro en el café la había sacudido profundamente. Sabía que la clienta que la había visto con Miguel no tardaría en esparcir rumores por todo el círculo social al que pertenecía. La presión de mantener una imagen impecable empezaba a pesarle. Mientras caminaba por su tienda, atendiendo a sus clientes, no podía evitar pensar en Miguel y en lo que su relación significaba para su vida. Por un lado, estaba el mundo que conocía, lleno de lujos y expectativas. Era un lugar en el que se sentía cómoda, aunque cada vez más vacío. Por otro lado, estaba Miguel, un hombre que había traído frescura y autenticidad a su vida. Pero también era alguien que, según sus amigos y clientes, no encajaba en su mundo. Isabel sabía que tendría que tomar una decisión pronto. Su relación con Miguel no podría mantenerse en secreto por mucho más tiempo. Esa misma noche, mientras cenaba sola en su lujoso departamento, recibió un mensaje de Miguel. «Te extraño. Nos vemos mañana», decía el mensaje. Isabel suspiró. Sabía que quería verlo, pero también sabía que las cosas no podían seguir como estaban. La duda la invadía. ¿Podría realmente seguir con Miguel sin perder todo lo que había construido en su vida? ¿Estaría dispuesta a soportar las críticas y el juicio de los demás? Al día siguiente, decidió reunirse con Miguel en un parque tranquilo, lejos de las miradas curiosas. Cuando llegó, él ya estaba allí, sentado en una banca, con esa sonrisa cálida que la hacía olvidar por un momento todas sus preocupaciones. «Sabes que me importa lo que piensen los demás, ¿verdad?», dijo Isabel sin preámbulos. Miguel la miró con serenidad y asintió. «Lo sé, pero eso no cambia lo que siento por ti», respondió él, con una sinceridad que desarmó a Isabel. Por primera vez, Isabel se permitió ser completamente honesta con él. «No sé si puedo vivir en dos mundos. No sé si puedo soportar la presión de tener que elegir entre el amor que siento por ti y la vida que he construido», confesó, su voz temblando ligeramente. Miguel la miró por un largo momento antes de hablar. «No te estoy pidiendo que elijas. Solo quiero que seas feliz. Si no es conmigo, lo entenderé», dijo, con una calma que la sorprendió. Isabel no pudo dormir esa noche. Las palabras de Miguel resonaban en su cabeza. Él no le había exigido nada, pero en su interior sabía que no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Al día siguiente, cuando llegó a la tienda, recibió una llamada inesperada de una de sus clientas más influyentes, la misma que la había visto en el café. «Isabel, querida, tenemos que hablar», dijo la mujer con un tono serio. Isabel sintió un nudo en el estómago, pero sabía que no podía evitar esa conversación. La clienta llegó a la tienda esa misma tarde, con una expresión que dejaba claro que había escuchado todos los rumores. «He oído que te has estado viendo con alguien. Fuera de nuestro círculo», dijo la mujer, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Isabel, acostumbrada a mantener la compostura en situaciones tensas, simplemente sonrió y respondió: «Así es». La clienta levantó una ceja, sorprendida por la franqueza de Isabel. «Sabes que la gente habla. Este tipo de cosas pueden afectar tu negocio», continuó la mujer, tratando de disuadirla. Isabel respiró hondo. Sabía que esta conversación era un punto de inflexión. Podía retractarse, negar lo que sentía por Miguel y seguir siendo la mujer que todos esperaban que fuera. O podía ser honesta consigo misma y con el mundo. «Lo sé», dijo Isabel finalmente, mirando directamente a los ojos de la mujer. «Pero también sé que no voy a dejar que lo que digan los demás determine cómo vivo mi vida», añadió con firmeza. La clienta se quedó en silencio por un momento, sorprendida por la respuesta de Isabel. «Supongo que no te importa lo que piensen entonces», dijo, con un tono que denotaba desaprobación. Isabel sonrió. «No tanto como solía importarme», respondió. Con esas palabras, Isabel sintió una liberación interna. Había pasado años tratando de encajar en un molde, pero en ese momento, comprendió que vivir para los demás no era realmente vivir. Después de que la mujer se marchara, Isabel se sintió más ligera. Sabía que habría consecuencias, pero también sabía que había tomado la decisión correcta. Esa misma noche, le envió un mensaje a Miguel: «Te elijo a ti». El mensaje que Isabel envió a Miguel era corto pero lleno de significado. Había tomado una decisión que cambiaría su vida para siempre. Cuando se encontraron al día siguiente,
Miguel no pudo contener la alegría en su rostro. ¿De verdad lo dices?, preguntó, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Isabel asintió con una sonrisa. No puedo imaginar mi vida sin ti, confesó, sintiendo una calidez que hacía tiempo no sentía. Miguel la abrazó, y por primera vez, Isabel sintió que estaba exactamente donde debía estar. Era como si todo lo que había pasado hasta ese momento la hubiera llevado a ese instante. No importaba lo que los demás dijeran o pensaran. Miguel era su elección, y eso era lo único que importaba. Decidieron pasar ese día juntos, alejados de la ciudad, disfrutando de la compañía del otro sin las presiones externas. Isabel descubrió nuevas facetas de Miguel que la hicieron admirarlo aún más. No solo era un hombre trabajador, sino también alguien con sueños y aspiraciones. Su sencillez escondía una profundidad que Isabel no había visto en mucho tiempo en las personas con las que solía rodearse. Durante su conversación, Isabel comprendió que lo que la sociedad veía como un simple camionero era, en realidad, un hombre lleno de cualidades excepcionales. Miguel tenía un sentido de la vida que le faltaba a muchos de los hombres que había conocido. Y cuanto más lo conocía, más segura estaba de que había hecho la elección correcta. Mientras el sol comenzaba a ponerse, Isabel tomó la mano de Miguel y lo miró a los ojos. «Sé que esto no será fácil», dijo, refiriéndose a los desafíos que enfrentarían como pareja en mundos tan distintos. «Pero estoy dispuesta a intentarlo», añadió, con una determinación que sorprendió a ambos. Miguel sonrió y apretó su mano. «Con eso me basta», dijo suavemente. El día siguiente, Isabel regresó a su rutina en la tienda, pero algo en ella había cambiado. Ya no sentía la necesidad de impresionar a sus clientes adinerados, ni de ocultar quién era realmente. Sin embargo, no todo sería tan sencillo. El rumor sobre su relación con Miguel comenzó a extenderse como fuego en el mundo exclusivo en el que ella había vivido. Las clientas habituales comenzaron a mirarla de reojo, cuchicheando entre ellas. Isabel lo notaba, pero mantenía la cabeza en alto. Una tarde, una de sus amigas más cercanas, Lucía, vino a visitarla. Lucía siempre había sido una confidente para Isabel, pero esa visita traía algo diferente. «¿Es cierto?», preguntó sin rodeos, con una expresión de preocupación en su rostro. Isabel, sabiendo de qué hablaba, asintió lentamente. «Sí, estoy saliendo con Miguel», respondió, esperando una reacción severa. Pero para su sorpresa, Lucía no la regañó. En cambio, la miró con tristeza. «Sabes que esto va a complicar las cosas, ¿verdad? La gente aquí no va a aceptar que estés con alguien como él», dijo suavemente. Isabel suspiró. «Lo sé, pero no puedo seguir viviendo para complacer a los demás. Nunca he sentido por nadie lo que siento por él». La confesión hizo que sus propias palabras la conmovieran. Era la verdad más pura que había dicho en mucho tiempo. Lucía la observó en silencio por unos momentos y luego dijo: «Solo quiero que seas feliz, Isabel. Pero ten cuidado, el amor puede costarte más de lo que imaginas». Esas palabras se quedaron grabadas en la mente de Isabel, porque en el fondo sabía que Lucía tenía razón. El amor por Miguel no sería fácil, pero ¿valía la pena luchar por él? Mientras miraba por la ventana de su tienda, observando el ajetreo de la ciudad, Isabel decidió que sí. Esa misma noche, mientras Isabel cenaba en su departamento, recibió una llamada inesperada. Era Miguel. Su voz sonaba preocupada, lo que la alarmó al instante. «¿Todo está bien?», preguntó ella con el corazón acelerado. Miguel vaciló antes de hablar. «He escuchado algunos rumores sobre ti y lo que la gente está diciendo», dijo en un tono bajo, casi apesadumbrado. Isabel cerró los ojos por un momento. Sabía que este momento llegaría, pero no esperaba que fuera tan pronto. «Miguel, no me importa lo que digan», intentó tranquilizarlo, pero él la interrumpió. «Isabel, no quiero que esto te haga daño. Si estar conmigo te causa problemas, tal vez deberíamos detener esto». Las palabras de Miguel fueron como un balde de agua fría. Isabel se quedó helada, sin poder creer lo que escuchaba. «¿Estás diciendo que quieres terminar?», preguntó, su voz temblando. Miguel suspiró del otro lado de la línea. «No es lo que quiero, pero no puedo soportar la idea de que pierdas todo por mí». Isabel sintió que su mundo se tambaleaba. «Miguel, no digas eso. No estoy perdiendo nada, estoy ganando algo mucho más importante», dijo con firmeza, pero una parte de ella sentía el miedo de perderlo. «Tú eres lo más valioso que tengo», agregó, con una sinceridad que le salió del alma. Miguel guardó silencio por unos segundos antes de responder: «No quiero que te lastimen por mi culpa, Isabel». Pero antes de que pudiera seguir hablando, ella dijo con firmeza: «Déjame decidir eso».
Los días siguientes fueron una mezcla de emociones intensas. Isabel trataba de mantener su vida bajo control, pero la presión social y los rumores comenzaban a afectarla. Sin embargo, una tarde, todo llegó a un punto crítico cuando recibió una visita inesperada en su tienda, su madre. Isabel no había compartido nada de su relación con ella, sabiendo que no lo entendería. Pero ahora, frente a la mirada inquisitiva de su madre, supo que no podía seguir ocultándolo. «Isabel, he escuchado cosas preocupantes», comenzó su madre, con el tono frío que siempre usaba cuando algo no le gustaba. Isabel respiró hondo, preparándose para la inevitable confrontación. «Es cierto, estoy saliendo con Miguel», dijo directamente, sin rodeos. Su madre se quedó inmóvil, procesando la información. «¿Un camionero? ¿Te das cuenta de lo que esto significa para nuestra familia?», preguntó con incredulidad. Isabel sintió una punzada de ira. Durante toda su vida había vivido bajo las expectativas de los demás, especialmente las de su familia. «Pero ya no. Lo que significa para mí es lo único que importa», respondió Isabel, esta vez con una determinación que ni siquiera su madre había anticipado. La mujer la miró con severidad. «Estás cometiendo un gran error. La gente no olvidará esto. Estás destruyendo tu reputación», sentenció. Pero en ese momento, Isabel sintió una liberación interior. «Prefiero destruir mi reputación que vivir una vida vacía», dijo con calma, mientras su madre la miraba con una mezcla de sorpresa y desdén. Ese fue el momento en que Isabel comprendió que el precio de la libertad era alto, pero que estaba dispuesta a pagarlo. Esa misma noche, Isabel fue a ver a Miguel. Lo encontró en su pequeño departamento, donde la recibió con una mirada de preocupación. «He hablado con mi madre», dijo Isabel, sentándose a su lado. Miguel la miró con sorpresa. «¿Y cómo lo tomó?», preguntó, aunque sabía que la respuesta no sería buena. Isabel soltó una pequeña risa irónica. «No bien, como era de esperar. Pero no me importa, Miguel. Ya no me importa lo que piensen los demás», confesó, tomando su mano. Miguel la miró con ternura, pero también con miedo en sus ojos. «Isabel, no quiero que pierdas todo por mí», repitió, como si aún no pudiera aceptar lo que ella estaba dispuesta a sacrificar. Isabel negó con la cabeza. «No estoy perdiendo nada. Estoy eligiendo lo que quiero», dijo, acercándose a él. Los dos se miraron en silencio por un largo momento, hasta que Miguel la besó suavemente, sellando esa decisión con un gesto de amor puro. Pero, en medio de ese beso apasionado, alguien llamó a la puerta con fuerza. Miguel se levantó para abrir, y lo que vio al otro lado lo dejó helado. Era un hombre que claramente había bebido de más, y antes de que Miguel pudiera reaccionar, el hombre comenzó a gritar. «Así que tú eres el que está con Isabel, la chica rica», gritó con una mezcla de burla y enojo. Miguel intentó calmarlo, pero el hombre estaba fuera de control. Isabel, desde el interior, pudo escuchar los gritos y salió corriendo. Cuando vio la escena, su corazón se aceleró. ¿Qué estaba pasando? Era evidente que alguien estaba decidido a hacerles daño. Isabel observó horrorizada la escena que se desarrollaba frente a ella. El hombre, claramente alterado, seguía gritando, arrojando insultos y provocaciones a Miguel. «Así que un simple camionero cree que puede estar con una mujer como ella», bramó el hombre, tambaleándose. Miguel, que intentaba mantener la calma, le dijo con firmeza: «Te sugiero que te vayas antes de que esto empeore». Pero las palabras solo enfurecieron más al hombre, quien levantó un puño con intención de golpear a Miguel. Antes de que pudiera reaccionar, Isabel se interpuso entre los dos, enfrentándose al hombre con una mirada que irradiaba furia. «Basta. Esto no tiene nada que ver contigo», gritó con una valentía que sorprendió a ambos hombres. El atacante se detuvo, sorprendido por la intervención de Isabel. Pero su rostro se torció en una mueca de desprecio. «Tú, una mujer como tú, arruinando tu vida por alguien como él», murmuró, soltando una carcajada amarga. Isabel, lejos de retroceder, dio un paso adelante. «No te atrevas a decirme cómo debo vivir mi vida», dijo con voz firme, sus ojos fijos en el hombre. «Tú no entiendes nada sobre el amor, y claramente no tienes nada que hacer aquí», continuó. El hombre, desconcertado por la fuerza de Isabel, comenzó a retroceder, sin saber cómo responder. Finalmente, balbuceó algo incomprensible y se alejó tambaleándose, dejándolos a ambos en un silencio tenso. Cuando el peligro pasó, Isabel se volvió hacia Miguel, sus ojos aún llenos de determinación. «No voy a dejar que nadie nos separe», dijo, su voz temblando un poco por la adrenalina. Miguel, impresionado por su valentía, la tomó en sus brazos, sintiendo una mezcla de alivio y gratitud. «Isabel, no tenías que hacer eso», murmuró,
pero ella lo interrumpió. Sí, lo hice. No voy a permitir que este tipo de personas nos alejen, respondió, acariciando suavemente su rostro. El incidente con el hombre borracho marcó un punto de inflexión en la relación de Isabel y Miguel. Ambos sabían que las cosas no serían fáciles, y el pequeño ataque que habían sufrido era solo una muestra de los desafíos que tendrían que enfrentar. Sin embargo, lejos de debilitarlos, el suceso solo fortaleció su vínculo. Isabel estaba más decidida que nunca a seguir adelante con Miguel, y él, a su vez, la admiraba aún más por su coraje y su determinación. Los rumores seguían creciendo en la alta sociedad. Cada vez que Isabel entraba en un evento o caminaba por la ciudad, podía sentir las miradas y escuchar los susurros a su alrededor. Pero algo en ella había cambiado. Antes, esos comentarios la habrían herido profundamente, pero ahora, con Miguel a su lado, nada parecía importarle tanto. Los juicios de los demás se habían vuelto irrelevantes frente al amor que sentía. Miguel, por su parte, también había sentido el peso de las consecuencias. Sus compañeros de trabajo habían escuchado la historia, y aunque algunos se burlaban, otros lo respetaban por haber conquistado el corazón de alguien como Isabel. Sin embargo, Miguel aún se preocupaba por lo que Isabel estaba perdiendo. En más de una ocasión, le preguntó si realmente estaba segura de continuar con él. Pero cada vez que lo hacía, Isabel respondía de la misma manera: no he perdido nada, Miguel. Al contrario, he encontrado algo mucho más valioso. Un día, mientras paseaban por el parque donde solían encontrarse, Miguel tomó la mano de Isabel y de manera inesperada, le dijo: Isabel, ¿te imaginas una vida conmigo, más allá de esto? Isabel se detuvo, mirando a Miguel con curiosidad. ¿Qué quieres decir?, preguntó, aunque una parte de ella ya sabía la respuesta. Miguel sonrió, esa sonrisa que siempre la tranquilizaba. Quiero saber si estarías dispuesta a dejar todo atrás y empezar una vida conmigo, dijo, su tono serio pero lleno de amor. Las palabras de Miguel quedaron flotando en el aire. Isabel lo miró, sintiendo como su corazón latía con fuerza. ¿Dejarlo todo atrás? ¿Estaba preparada para algo así? Durante años, había construido una vida rodeada de lujos y comodidades, pero ahora, frente a Miguel, todo eso parecía insignificante. Sin embargo, sabía que tomar esa decisión no sería fácil. Miguel, te amo, pero lo que estás pidiendo es mucho, confesó, su voz temblando ligeramente. Miguel asintió, sabiendo que lo que le estaba pidiendo no era algo pequeño. Lo sé. No te lo pido para ahora. Solo quiero saber si lo considerarías, dijo suavemente. Isabel suspiró, mirando el horizonte. Considerarlo, sí, lo haría. Pero necesitamos tiempo, respondió, sin querer apresurarse en una decisión tan grande. Miguel la miró con comprensión. Sabía que Isabel tenía un mundo diferente al suyo, y no quería forzarla a dejarlo todo de un día para otro. Los días pasaron, y la idea de comenzar una vida con Miguel seguía dando vueltas en la mente de Isabel. Aunque lo amaba profundamente, sabía que esa decisión implicaba renunciar a muchas cosas. Pero cuanto más pensaba en su vida actual, más se daba cuenta de lo vacía que se sentía sin Miguel a su lado. El lujo, las fiestas y la reputación que tanto había protegido, de repente, no significaban nada comparado con el amor que sentía por él. Finalmente, una noche, mientras cenaban en el pequeño departamento de Miguel, Isabel lo miró directamente a los ojos y dijo: «He tomado una decisión». Miguel dejó de comer, mirándola con atención. «Estoy dispuesta a dejar todo atrás, si es contigo», confesó, con una mezcla de miedo y determinación. Miguel la miró con sorpresa, pero antes de que pudiera decir algo, Isabel continuó: «Pero necesito que me prometas que haremos esto juntos, paso a paso». Miguel tomó la mano de Isabel con fuerza, sus ojos llenos de emoción. «Te prometo que lo haremos juntos», dijo con voz firme. Para él, esas palabras significaban más que cualquier otra promesa que había hecho en su vida. Sabía que no sería fácil, pero con Isabel a su lado, sentía que todo era posible. Esa misma noche, los dos comenzaron a planificar su futuro juntos, imaginando una vida lejos de las presiones y expectativas de la alta sociedad. El primer paso fue comunicar su decisión a sus respectivas familias. Isabel sabía que enfrentar a su madre nuevamente sería difícil, pero ya no tenía miedo. Esta vez, estaba segura de lo que quería, y nadie podría hacerla cambiar de opinión. Miguel, por su parte, también tenía que hablar con su familia, aunque sabía que ellos lo apoyarían incondicionalmente. El día en que Isabel habló con su madre fue uno de los más tensos de su vida. La mujer, al escuchar las noticias, se quedó en silencio por un largo rato. «Isabel, estás tomando una decisión que no tiene vuelta atrás», dijo finalmente, con una frialdad que Isabel ya esperaba.
Pero en lugar de ceder ante la presión, Isabel sonrió suavemente. «Lo sé, y no quiero volver atrás», respondió con serenidad. Isabel dejó la conversación con su madre, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Aunque había esperado una reacción fría, no dejaba de ser difícil enfrentarse a la desaprobación de su familia. Sin embargo, algo dentro de ella había cambiado por completo. Sabía que su camino estaba con Miguel, y no importaba cuán difíciles fueran los desafíos que vinieran, estaba dispuesta a enfrentarlos con él. Mientras caminaba de regreso al pequeño departamento de Miguel, no pudo evitar sonreír. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía libre. Había pasado años siendo prisionera de las expectativas sociales, viviendo para complacer a otros. Ahora, al lado de Miguel, veía la vida con nuevos ojos. Estaba lista para romper con todo lo que la había encadenado. Miguel la estaba esperando, nervioso por saber cómo había ido la conversación con su madre. Cuando Isabel entró, él la miró con una mezcla de ansiedad y esperanza. «¿Cómo te fue?», preguntó suavemente, sin querer presionar demasiado. Isabel lo miró a los ojos y, con una sonrisa tranquila, dijo: «No fue fácil, pero lo logré. Estoy libre, Miguel. Estoy contigo». La respuesta de Isabel hizo que Miguel la abrazara con fuerza, como si no quisiera soltarla jamás. Los dos sabían que su futuro juntos no sería sencillo, pero también sabían que valía la pena luchar por ello. Esa noche, hablaron durante horas sobre sus planes, sobre los sueños que querían compartir y sobre los sacrificios que estarían dispuestos a hacer por su amor. Los meses siguientes estuvieron llenos de cambios. Isabel decidió vender su tienda y alejarse del mundo en el que había vivido por tanto tiempo. Para muchos, fue una sorpresa ver a una mujer como ella abandonar el lujo y la comodidad, pero Isabel sabía que había tomado la decisión correcta. Mientras tanto, Miguel continuaba con su trabajo, pero ambos empezaron a planear algo más grande: abrir un pequeño negocio juntos, un lugar donde pudieran trabajar codo a codo, lejos de las expectativas sociales. El día en que finalmente abrieron su negocio fue uno de los más felices para ambos. No era nada lujoso ni extravagante, pero era suyo, y eso lo hacía perfecto. Con el tiempo, el negocio empezó a crecer, y las personas del vecindario los aceptaron con los brazos abiertos. Isabel se dio cuenta de que, aunque había dejado muchas cosas atrás, había ganado algo mucho más valioso: una vida auténtica, construida con amor y esfuerzo. La relación entre Isabel y Miguel también creció, fortalecida por todo lo que habían pasado juntos. Cada día aprendían algo nuevo el uno del otro, y cada desafío que enfrentaban los unía aún más. La pasión y el amor que compartían seguían siendo tan intensos como el primer día, y ambos sabían que habían encontrado algo verdaderamente especial. En una tarde tranquila, mientras disfrutaban de un café en su pequeño negocio, Isabel miró a Miguel y sonrió. «¿Recuerdas la primera vez que me atraganté con café?», preguntó, riendo suavemente. Miguel también rió, recordando aquel día caótico que había cambiado sus vidas para siempre. «Claro que lo recuerdo. ¿Quién iba a decir que ese accidente nos llevaría hasta aquí?», respondió, tomando su mano. Isabel suspiró con satisfacción, mirando el sol ponerse en el horizonte. «Nunca pensé que terminaría aquí, contigo», dijo con suavidad, pero Miguel la interrumpió. «¿Y te arrepientes?», preguntó con una sonrisa. Isabel negó con la cabeza, apretando su mano con fuerza. «No. Ni por un segundo», dijo con convicción. Y así, con el corazón lleno de amor, Isabel y Miguel miraron hacia el futuro, sabiendo que, aunque el camino había sido complicado, el amor verdadero siempre había sido su guía. Nada los separaría jamás.